En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Pues aquí estamos de vuelta en Viaje a la Nueva Historia. Amiga, muy bienvenida a este nuevo día, a este nuevo episodio. Y antes de comenzar quería hablarte un poco, creo que esto va a ser relativo, esto va a ser interconectado o va a tener relación con lo que vamos a estar hablando hoy. Vas a ver por qué. Como sabes, estos episodios del podcast no tienen sponsors, por lo menos de momento no tengo sponsors. La única manera en la que me ayudas o me ayudo o estamos en ese espíritu es compartiendo estos episodios. Pero también otra manera de verlo es que a través de mis programas de pago, ya sabes que el 99% de mi contenido es gratuito, mis programas de pago pueden ser sponsors de todo lo que hago porque es la manera en la que por lo menos de momento estoy o estamos viviendo en ese mundo entre la separación y el nuevo mundo o la nueva historia, que es ese estado del entreser, del interbeing, que lo llama Charles Eisenstein. Y es relevante, por ejemplo, uno de mis programas estrella, que es mi curso de metabolismo, viene muchísimo a cuento de todo esto, porque vas a ver aquí cómo y por qué. Lo que nos enseña es a alimentarnos y a llevar un estilo de alimentación y de vida que no ejerce fuerza, control ni fuerza de voluntad, ni nada de esas cosas en nuestra manera de alimentarnos, porque es precisamente ese ejercer fuerza, control, fuerza de voluntad, sacrificio, lo que nos ha llevado a los desórdenes alimenticios, lo que nos ha llevado a dañar nuestro metabolismo, todo lo que es ejercer control sobre nuestras pulsiones e inclinaciones naturales. Lo veíamos en el episodio pasado cuando hablábamos, por ejemplo, del deseo sexual, que es normal, que es sano, que es productor de vida y se suprime, entonces encuentra una manera corrompida de expresarse, como puede ser el abuso. Y lo mismo estamos hablando con la manera de alimentarnos. Cuando estamos constantemente restringiendo, cuando estamos constantemente negándonos comida, cuando utilizamos el ejercicio o el movimiento, que son pulsiones naturales, como una manera de castigarnos o de ganarnos la comida, como si la comida hubiera que ganársela, cuando ejercemos ayuno forzado. Ya saben que tengo un vídeo en YouTube que lo pueden ver, por qué no recomiendo el ayuno, Jimena de la Serna, ayuno, y está el vídeo, lo puedes encontrar en YouTube. Cuando hacemos esas cosas estamos forzando, estamos ejerciendo fuerza y control sobre nuestra pulsión y nuestra inclinación natural a alimentarnos, a comer, y es eso lo que genera después los problemas. Es decir, siempre les he dicho una cosa, tú no restringes o no haces dietas porque te hinches a comer o porque tengas compulsión de comer en exceso. No, es al revés, tienes compulsión de comer en exceso, tienes lo que tú piensas que es adicción a la comida, que no lo es, lo vamos a ver aquí hoy, porque te restringes. Entonces, el deseo natural de comer y alimentarnos encuentra, al estarse suprimido, reprimido, forzado, controlado, la historia de la separación, encuentra una manera corrompida de expresarse, que es a través de los desórdenes alimenticios, de los atracones, etc. Ese es el motivo por el que mi curso de metabolismo nos enseña a volver a conectar con la pulsión natural saludable, libre de alimentarnos de una manera saludable, en la que no tengamos que controlar nunca nada, para que no tengamos que sufrir la consecuencia de una pulsión natural expresada de una manera corrompida.
Espero que me explique con esto. Ese es el curso de metabolismo. Lo voy a usar aquí como sponsor de este episodio, ¿por qué no? Y si lo quieres mirar y quieres ver de qué se trata y quieres aprender a alimentarte de esta manera que es liberadora y está alineada con la nueva historia, lo puedes encontrar en functionalfemaleforce.com/curso metabolismo, en una sola palabra, curso metabolismo. De todas maneras, en las notas de este podcast te voy a estar dejando el link, tanto si lo estás viendo en Odisee como si lo estás escuchando en iTunes o Spotify. En las notas del programa va a estar el link directo si lo quieres mirar. Y ya más allá de eso, vamos a ponernos con los temas de hoy y vas a ver cómo están relacionados con esto y por eso lo veía como adecuado. Hoy vamos a estar tratando los siguientes dos temas, que es el tema del entreser, el interbeing, y el cinismo, muy importantes. Vamos a estar hablando de mucho hoy. Y antes de empezar, quiero comenzar el tema del entreser o del interbeing con una frase que está al final ya de este tema y a la que vamos a volver después. Y es: sobre cada uno de nosotros, la herida de la separación, el dolor del mundo cae de una manera diferente. Es decir, nos afecta de una manera diferente o se expresa de una manera diferente. Cada uno de nosotros buscamos nuestra medicina de acuerdo a cómo nos ha afectado esa herida. Vamos a ver esto porque es importante. Y por lo tanto, juzgar a una persona porque hace lo que tiene que hacer para sanar o aliviar el dolor de esa herida es como juzgar a un bebé por llorar. Condenar lo que nosotros percibimos como egoísta o egoico o el mal en otra persona y tratar de suprimir ese egoísmo, ese mal, a través de la fuerza. Te voy a forzar a que dejes de ser egoísta, a que dejes de ser acaparadora, a que dejes de ser malo, es totalmente inútil. Porque el dolor siempre va a encontrar otra expresión, otra manera de expresarse. Tenemos que entender una cosa para entrar a la nueva historia. Siempre, y de verdad creo en esto, siempre. Y esto es duro porque nos hace enfrentarnos a algo difícil. Y es que si yo fuera tú, hubiera hecho más que probablemente lo mismo que tú. Y esto viene también a una frase que mi mamá me dijo desde que yo era pequeña, y es que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Y esto lo dice, ahora mismo no me acuerdo qué filósofo, uno de los filósofos importantes: yo soy yo y mis circunstancias. Y eso quiere decir también, eso está de acuerdo con lo de si yo fuera tú, hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué digo que esto nos gatilla? Nos gatilla porque nos hace darnos cuenta de que cualquier cosa que haga otro ser humano, y esto tiene que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior, cualquier cosa que haga otro ser humano, tú y yo lo hubiéramos hecho también si hubiéramos estado en las circunstancias de ese ser humano. Por eso no podemos juzgar nada, ni incluso los mega malos que pensamos, ¿no? Y ya sabemos de quién estamos hablando, todos esos mega malos, que ha llegado momentos que yo misma, y aquí les confieso, pienso: quizás no sean humanos, quizás no sean seres humanos, quizás su mal es tan grande que es posible que de pronto no sean seres humanos y sean otra, no sé, algunas personas los han llamado reptilianos y demás. Aquí no digo ni que crean ni que no crean esas cosas. De nuevo, este no es un programa para hablar de lo que yo creo o no creo, pero lo que sí puedo decir es que yo me puedo dar cuenta de que hablar de que, de pronto es que son reptilianos o que son otros seres, no son seres humanos, sea una manera de justificarnos a nosotros mismos, a decir: definitivamente si yo nunca haría lo que él hace. Y no lo haría porque no es humano, entonces me quito esa responsabilidad, ¿verdad? Es como él no es humano, como ella no es humana, entonces me puedo decir: yo nunca lo haría. Lo que hace Bill Gates, lo que hace cualquier persona, Rockefeller, cualquier persona que podamos pensar que es el mega malo de la película, digo, no son humanos, por lo tanto, me quito la responsabilidad, yo no haría lo mismo nunca. Pongamos a un lado el hecho de que sean o no sean humanos, eso no lo podemos saber, esto va más allá de lo que estamos discutiendo aquí. La verdad absoluta, pienso, la verdad absoluta no la tiene nadie, pero si todos somos humanos, partamos de esa base, yo haría y tú harías lo mismo que han hecho ellos si tú o si yo estuviera en sus circunstancias al 100%. Recuerden, yo soy yo y mis circunstancias. Tú o yo, Jimena de la Serna nunca haría lo que hace Pepito
o lo que hace cualquiera de los megamalos o tu vecino que mató a su perro o a su mujer o a su hijo. No, no lo haría. Jimena de la Serna no lo haría. La cosa está que si Jimena de la Serna hubiera nacido Pepito y hubiera tenido exactamente la misma historia, le hubieran ocurrido las mismas cosas desde pequeño, hubiera tenido las mismas experiencias, hubiera tenido las mismas oportunidades, hubiera tenido todo exactamente lo mismo. Es decir, si Jimena de la Serna hubiera sido Pepito, hubiera hecho exactamente lo mismo, porque yo soy yo en mis circunstancias. Y entonces, todas aquellas cosas que hacemos para sanar nuestra herida o para paliar el dolor de la herida que nos ha dejado la historia de separación, en realidad son todos remedios para lo mismo. Y puede que Jimena de la Serna palie esa herida con un comportamiento inaceptable y que Pepito lo haga con otro comportamiento inaceptable. Pero entonces digamos, pero de pronto Jimena simplemente se vuelve una cínica o María de la O se vuelve una cínica. Bueno, al fin y al cabo no está matando a nadie, pero Pepito, mi vecino, sí mató a su perro, mató a su mujer, mató a su hijo. Por lo tanto, eso es completamente inaceptable. No lo puedes poner en el mismo frasco, en la misma caja. En realidad sí, porque volvemos a lo mismo. Yo soy yo en mis circunstancias y cada uno echamos mano de lo que en nuestra circunstancia es necesario para paliar ese dolor que nos ha dejado el antiguo mundo o la antigua historia o la historia de separación. Fíjense, desde muy jovencita pensaba que las prisiones o el sistema de prisión o de encarcelamiento no podía estar bien del todo, porque algo me decía, cuando era más jovencita no sabía qué era y alguna vez me llevé alguna bofetada intelectual por decirlo, pero pensaba que las personas que estaban en prisión no eran malas y no debían ser castigadas. Y he dicho al principio, esto nos puede causar un problema grande porque es decir, Jimena, lo dices porque esa persona que está en prisión no mató a tu mamá, no mató a tu hijo, no violó a tu hermana, no, o sea, por supuesto es fácil hablar, y aquí estoy haciendo entre comillas en el aire, si no eres tú directamente el que ha sido afectado por eso. Pero incluso he conocido personas, y todos creo que conocemos personas, tanto personalmente como en historias de libros y de biografías, que realmente no han querido castigar o han podido perdonar realmente a esas personas que perpetraron crímenes a otros en su vida, porque entendieron realmente que el mal puro no era lo que los llevó a hacer eso. Es muy complicado y aquí nos podemos tirar horas, entonces no me voy a tirar muchas horas, pero espero ser capaz de ilustrar lo que quiero decir con eso y lo que creo que explica este capítulo, y que creo que puede ser una de las cosas más difíciles para nosotros aceptar, que cualquier cosa que haga otro ser humano nosotros lo haríamos también si estuviéramos en sus circunstancias. Y ahí es donde viene la empatía y ahí es donde viene la compasión de decir, ok, tú no estás desde un comportamiento completamente inaceptable como es matar, por ejemplo, hasta un comportamiento como por qué la persona que me atendió hoy en una tienda o el camarero fue tan rudo conmigo o fue tan maleducado. Es entender que esa persona no lo hace por maldad pura, por una maldad sin nada. Ahí viene el ejercicio de entender, ok, entiendo que lo estás haciendo porque algo ocurre dentro de ti. Y ese es el motivo también por el cual creo que sin saberlo conscientemente, desde siempre les he dicho, cuando me preguntaban cómo lidias con los comentarios negativos o el odio o el hate online, y les decía, no lidio con ello porque en vez de afectarme a nivel personal o de tomármelo como un ataque personal, siempre he visto que venía de un punto de dolor de la otra persona. Entonces más bien me causaba como una responsabilidad de decir, esta persona se está abriendo a mí y a todo el mundo online, está expresando su herida. O sea, no es pequeña cosa. Y más bien tendría que tener esa compasión o ese respeto de decir, estás exponiendo tu herida y me estás contando o estás contando al mundo entero dónde está tu herida. Entonces sepamos que cuando una persona es antipática o lo que sea que pensemos que nos hace, digamos, menuda mala persona, eso no quiere decir que no tengamos límites personales. Eso no quiere decir que tengamos que aceptar que una persona sea dañina para nosotros y tenerla en nuestra vida. No, para nada. De hecho, podemos cortar esas personas de nuestra vida sin ningún problema. Pero, dice el dicho, que yo no quiera que te sientes a comer en mi mesa no quiere decir que no quiera que comas. Parece un trabalenguas. ¿Se entendió? Es decir, yo todavía quiero que comas, que estés bien, mas no en mi mesa, no conmigo.
por lo menos no mientras intentes hacerme daño, ¿no? Ahí es otro tema, pero bueno, no vamos a hablar de esto ahora porque ahí sería otro tema. Las invito a que discutan sobre este tema. Pónganlo en los comentarios. Si me estás viendo dentro del blog, puedes comentar debajo del vídeo, debajo del episodio. Abramos un debate, habla de esto en los comentarios y veamos a dónde podemos llegar con esto. Sería supremamente importante. Todos somos uno. Y yo haría como tú haces. Y eso nos lleva al principio del episodio, en el cual, si se acordaban, en el episodio pasado, estábamos hablando de las respuestas que nos da el antiguo mundo a los problemas o a las cuestiones de la humanidad que tenemos. Veamos ahora las respuestas que nos da la nueva historia a quiénes somos. Las respuestas del intermundo o del entreser o del interbeing sería que mi ser toma parte de tu ser y de todos los seres que existen. Y esto va más allá de la interdependencia. Quiere decir que nuestra existencia, solo por existir, ya es relacional. Es decir, todos la relacionamos unos con otros. Que por lo tanto, lo que yo le hago a otro, me lo hago a mí mismo. Que cada uno de nosotros tiene un don particular y único que ofrecer al mundo. Que el propósito de la vida es expresar ese don. Ese es el propósito de la vida. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Para expresar ese don que se nos ha dado. Que cualquier acto es significativo y tiene un efecto en el cosmos. De esto vamos a hablar en el tema del cinismo, porque el tema del cínico dice que el cínico es aquel que no se cree nada, que también es una manera de protegernos, el cinismo. Dice, ¿para qué voy a hacer nada? ¿Para qué voy a recoger 2 bolsas de plástico de la playa? Eso no va a cambiar el mundo. No, todo lo contrario. Todo acto es significativo y tiene un efecto en el cosmos porque todo acto tiene un efecto mariposa. Si yo recojo esa bolsa en el mar, ¿qué sé yo de lo que hubiera pasado si yo no la recojo? De pronto hubiera venido una tortuga y se la come, esa tortuga iba a poner huevos en la playa y no los pone, y al no ponerlos ocurre el efecto mariposa. También ocurre que los depredadores no tienen comida, que serían esos huevos que también consumen los depredadores, y entonces el depredador no tiene cómo alimentar a sus crías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo acto que hacemos, por pequeño y anónimo que sea, recuerden lo que les decía en el primer episodio de este podcast, por pequeño y anónimo que sea, tiene un efecto. No hace falta que le contemos al mundo lo que estamos haciendo para que nuestros actos tengan efecto. Fundamentalmente somos inseparables el uno del otro, de cualquier otro ser y del universo. Somos inseparables. Que toda persona que nos encontremos en el camino y toda experiencia que tengamos es un espejo a algo que está dentro de nosotros mismos. No solamente lo negativo, también lo positivo. Cualquier interacción que tengamos con otro ser humano, cualquier experiencia que tengamos con el mundo, el universo, la naturaleza, los animales, y cualquier relación con otra persona nos refleja cosas de nosotros mismos, las buenas y las no tan buenas, todas. Que la humanidad está aquí para unirse en la tribu de la vida en la tierra, ofreciendo nuestros dones humanos para el bien del todo. Esos dones que yo tengo y que son únicos a mí, los debo ofrecer para el bien del todo. Por eso siempre, siempre, siempre les he dicho que expresen sus dones. Cualquier don que tengan es el don que se les ha dado para que contribuyan al todo. Por lo tanto, expresen sus dones como sea, pero no se los guarden, exprésenlos, sea el que sea tu don. Y que el propósito, la conciencia y la inteligencia son propiedades innatas del universo y de la materia. Es decir, el universo y la materia tienen propósito, tienen conciencia y tienen inteligencia. Y en este episodio, cuando te lo leas, en este capítulo, del libro, cuando te lo leas, vas a ver que incluso la ciencia moderna se está dando cuenta de estas cosas. Un ejemplo sería la física cuántica. No es que para vivir en la nueva historia tengamos que negar por completo la ciencia o tengamos que negar por completo el trabajo retribuido o tengamos que negar por completo las cosas de la historia de separación. No, porque las cosas de la historia de separación están cambiando también para unirse a la nueva historia. Una de las maneras que nos podemos dar cuenta cómo esta historia es real y cómo el hecho de que somos todos uno con el universo, con todo, es que por mucho que alcanzamos el bienestar personal, todavía no estamos satisfechos. Es decir, por mucho que yo tengo, por mucho bienestar que tengo, por muy bien que esté mi familia, aún así no estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque no estoy sirviendo el propósito para el que estoy en esta vida, que es, número 1, expresar mi don, sea el que sea, y ofrecer ese don al mundo, al todo, a la tribu. Expresarlo,
y ofrecerlo. Es decir, servir al mundo, servir a la tribu, servir al universo a través del don o de los dones que se me han dado. Y ahí es donde encontramos la satisfacción personal. Sigamos mirando una cosa muy importante, y es que aquí es donde yo quería ir. Este capítulo habla de más cosas, pero aquí es donde yo quería llegar, que tiene que ver con la introducción que les hice sobre mi programa, por ejemplo, de metabolismo, de cómo aprender a alimentarnos de manera libre, alimentarnos de la manera del nuevo mundo, de la nueva historia. Miren una cosa que dice, lo voy a abrir de esta manera, con esta frase del libro que es impresionante, y dice: cualquier comportamiento que alivie nuestro dolor sin atender a la fuente de ese dolor se puede volver adictivo. Repito, cualquier comportamiento que alivie un dolor sin sanar o sin atender la fuente original de ese dolor se puede volver adictivo. Y ahí es donde vemos, cuando yo les digo y la gente me dice, soy adicta a la comida, soy adicta al dulce, soy adicta a la comida Frankenstein, o soy adicta a las compras, soy adicto al sexo, soy adicto, que normalmente no es al sexo, es al porno o a las relaciones sexuales sin compromiso, que no es lo mismo que el sexo y la sexualidad. ¿Por qué? No es una adicción en sí, y esto se une a lo que estábamos hablando o con lo que abrí el episodio, que es que todos empleamos un remedio para nuestra herida. La historia de separación, el mundo antiguo y la historia antigua, nos ha dejado una herida tan grande como humanos y como seres que somos, que todos tenemos que encontrar una manera de paliar esa herida. Y en vez de ir a la fuente de esa herida, que es la historia de separación, y hacer todo el trabajo que estamos haciendo o que estamos intentando hacer ahora de sanar la fuente real, intentamos aliviar ese dolor o esa herida con comida, con coches, con cuentas de banco grandes, con compras, con adicción a los medios sociales, a las redes sociales, con cualquier tipo de adicciones. Porque lo que sentimos en esos momentos en los que no tenemos distracciones no son adicciones, son distracciones. Porque lo que sentimos en los momentos en los que no tenemos esa distracción es lo que llamamos el aburrimiento, y el aburrimiento nos enfrenta cara a cara con la herida y no podemos soportarlo. Y como no podemos soportarlo, empleamos artefactos o métodos de distraernos de ese dolor. Y esos pueden ser cualquiera de las cosas que son adictivas. Es decir, cualquier comportamiento que me alivie un dolor sin sanar la fuente del dolor se puede volver adictivo. Qué importante. ¿Ok? Y de esto es de lo que hablamos en el curso de metabolismo, y por eso les decía que me parecía importante que el curso de metabolismo fuera el sponsor de este episodio. Así que ahí lo tienen. Por lo tanto, volvemos a lo que estábamos hablando al principio del episodio, y es que les decía que no podemos juzgar el comportamiento adictivo de otra persona porque nosotros también lo tenemos en algo, o nosotros también estamos haciendo algo que nos alivia ese dolor de manera instantánea y pasajera. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la antigua historia? ¿Y qué nos dicen las dietas? ¿Y qué nos dicen todas las cosas? Nos dicen, aplica la disciplina, aplica el control, el autocontrol, aplica la responsabilidad. No eres responsable, no tienes autodisciplina, no tienes autocontrol. Debes aplicar control, debes aplicar fuerza para salir de ahí, fuerza de voluntad, sacrificio. Nos damos cuenta ahora lo contraproductivo que es aplicar fuerza, control, disciplina, sacrificio a comportamientos que están ahí precisamente porque estamos ejerciendo control, sacrificio, fuerza de voluntad, disciplina, ¿sí? Estamos perpetuando el problema en lugar de sanarlo. Y es por eso, volvemos a lo mismo que en mi curso de metabolismo, a lo que me enfoco es en, a medida que vamos haciendo el curso, soltar toda esa disciplina, control, restricción de la alimentación que debería ser algo natural. Al fin y al cabo, hacer dietas, aplicar control, disciplina, autodisciplina, fuerza de voluntad a nuestra alimentación es el equivalente al porno en las relaciones sexuales que deberían ser sagradas.
¿no? Que deberían ser una expresión natural. Comer es una expresión natural. Estamos corrompiendo la expresión natural. Entonces es el equivalente. Y por eso quería llegar aquí. Y por eso es que aquí es donde nos tenemos que centrar en nosotros y darnos cuenta de que no podemos nunca sentirnos superior a otro ser humano o sentir ese autocontento de decir, yo soy mejor que esta persona porque yo no soy vaga. Yo soy mejor que esta persona porque yo no soy adicta al sexo. Yo soy mejor que esta persona porque yo no soy adicta a la comida, tengo control sobre mí mismo. Para entrar a la historia, a la nueva historia, tenemos que darnos cuenta de que no nos podemos ver mejor que otro ser humano, porque primero todos tenemos una expresión que nos ayuda a lidiar con la antigua historia, con el dolor que nos causa, y porque eso que hace esa persona en realidad es un mecanismo, en inglés un coping mechanism, un mecanismo de lidia para poder lidiar, valga la redundancia, con esa herida. Esa persona, igual que nosotros, tenemos que aprender a sanar la herida de otra manera, que no es con algo momentáneo. Y entonces todos los objetos de nuestros deseos egoístas en realidad son sustitutos de lo que realmente queremos. Y precisamente las compañías de anuncios lo saben muy bien, de merchandising, ¿no? Y de anuncios, porque nos venden coches de deporte, coches deportivos como un sustituto para la libertad. Nos venden comida basura como un sustituto para la excitación y el sentir que estoy haciendo algo, wow, ¿no? Nos venden marcas como un sustituto para la identidad social. Y nos venden prácticamente todo como un sustituto para el sexo. Y el sexo siendo además un sustituto de lo que realmente queremos, que es la intimidad. Y lo que tenemos que entender es que lo que realmente queremos y lo que realmente necesitamos como seres humanos no lo podemos encontrar dentro de la historia de separación. No nos lo va a ofrecer la historia de separación. Nada. Nada que la historia de separación nos dé o nos prometa nos va a solucionar ese vacío. Lo tenemos que encontrar en otro sitio. Así que mientras más actuemos desde este punto, mejor podemos pasar a la nueva historia. ¿Okay? Tenemos que actuar desde el punto de vista de la confianza y de la abundancia. Te recomiendo que te leas el episodio, o el capítulo, perdón, me paso la vida llamando el episodio, para que entiendas todo lo que estamos hablando aquí y veas más, porque habla de muchas más cosas que no voy a tratar aquí, porque si no se nos haría muy largo. Y quiero pasar ya al tema del cinismo. Y aquí hay dos puntos que me interesa tocar. De nuevo voy a empezar por atrás y después toco algo que hay del principio que me parece muy importante y que cuando yo lo leí fue como eureka, esto es lo que yo pensaba, pero no sabía cómo expresarlo. Pero lo que sí quiero tratar del cinismo, ¿qué es el cinismo? Ya lo hablábamos en el capítulo pasado, en el episodio pasado, y es el no creer. Déjenme leer la frase. Cuando tú te encuentres a una persona dura o cínica, tanto si esa persona dura o cínica es tú mismo como si es otro ser humano, si recuerdas que el cinismo viene de una herida, entonces serás capaz de responder a ese cinismo de una manera que trate esa herida. Qué importante. Si cuando nos encontramos con un cínico, con una persona dura, con esa crítica dura que nos diga, estás creyendo en cuentos de hadas, todo eso que hablas, eres un hippie. Eso es, New Age. Hippie, New Age, cuentos de hadas que tienes, 12 años, o sea, crece, grow up. Y eso nos lo puede decir otra persona o nos lo podemos decir nosotros mismos. Si entendemos que ese cinismo viene de una herida, entonces seremos capaces de reaccionar mejor a ese cinismo. ¿Y cómo es reaccionar mejor? Tú no tienes por qué dar contestación a todo lo que te diga otra persona, no tienes ni siquiera por qué contestarle o nada, pero sí puedes darte cuenta de por qué está ocurriendo y decidir si quieres hablar con esa persona más allá, también darte cuenta si lo que esa persona te está diciendo te afecta. Porque recuerda una cosa, el cínico y el creyente no son tan diferentes. No somos tan diferentes, los cínicos y los creyentes. ¿Por qué? Si tú eres un creyente y lo que te dice un cínico, o si tú eres un cínico y lo que te dice un creyente, lo sientes como un ataque
y sientes que necesitas defenderte o sientes ira a lo que esa persona te está diciendo. Es decir, si yo que soy creyente en esta historia de hippie, aquí estoy haciendo entre comillas porque llamar a esta historia hippie es cinismo al fin y al cabo. Si el cínico me dice que soy un hippie, que soy no sé qué, que soy un naif, que soy inocente por creer en esas cosas, me causa ira, o me siento atacado y siento que necesito defenderme, es porque esa persona está atacando algo más allá que una simple opinión. Si lo que yo te digo a ti te ofende, volvemos al episodio número 2 del podcast, si lo que yo te digo a ti te ofende, dicen por ahí, creo que en México dicen, lo que te choca, te checa. Si lo que yo te digo te choca, es porque sientes que estoy atacando algo más allá de una simple opinión. Sientes que estoy atacando tu verdadero ser o que estoy tocando tu herida. Y si lo que un creyente o lo que un cínico llamaría un hippie le dice a un cínico, hace sentir a ese cínico atacado o te da ira o dices, menudo imbécil, qué tonterías está creyendo, este es que es tonto, esto es lo que está ocurriendo, el mundo está como está por personas como esta que parece que no crecen, que no se dan cuenta de que los problemas que hay en el mundo. Si te causa ira lo que un creyente o un inocente te diga, es porque está atacando tu herida, también te está tocando la herida. Y eso es así. Tanto si eres un cínico como si eres un creyente, si te sientes atacado, recuerda antes de defenderte o de reaccionar, darte cuenta, me está tocando la herida. Y el punto de esa persona, además, también viene de su propia herida. Es que ahí está donde está toda la cosa. El dolor o la herida del cínico viene de la herida que causó cuando sintió que sus ideales y sus esperanzas fueron completamente aplastados. Por ejemplo, a nivel cultural, dice el autor, es cuando sentimos que nuestra era de Acuario, y puede que yo sea una hippie o una creyente porque soy Acuario, Sol y Luna, por cierto, y ahí está, la era de Acuario Acuario es el idealista, ¿sí? Aquellas personas que estén en astrología, que sepan mucho más que yo, por supuesto, sabrán que el acuariano es el idealista, es el que ve más allá de los ideales del ser humano. Por eso estamos en la era de Acuario, ¿verdad? Dice el autor, llegó la era de Ronald Reagan y con la era de Ronald Reagan nos aplastaron a la era de Acuario por completo. Esos ideales de Acuario se vieron aplastados por la época o por la era de Ronald Reagan en el mundo, porque al final lo que Estados Unidos hace afecta al mundo. Y a nivel individual, casi todos los niños, los jóvenes, los adolescentes son idealistas. Y cuando éramos jóvenes, adolescentes, algunos nos mantenemos todavía en ese idealismo, ¿no? Y entonces nos llaman inmaduros, locos, hippies, ¿eh? Pero muchas otras personas que se vuelven cínicas, cuando eran jóvenes no lo eran. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, en niños o en hijos que piensan que sus padres son unos anticuados y son unos conformistas y yo nunca voy a ser como mis padres, mira dónde están, o sea, es como que aceptan el mundo tal y como es, Y un día alguien les cuenta cómo eran sus padres cuando tenían 15, 20 años y les cuentan, tu padre era un viajero del mundo, era un hippie, estaba metido en todas las revoluciones, trataba de cambiar el mundo y dice el hijo, yo nunca me hubiera imaginado esto de mi padre. Es mi padre, que es como el mayor señor serio, trabaja, ser responsable. ¿Cuándo fue mi padre así? ¿Y qué le pasó? Pues tu padre. A nivel personal, se le aplastaron sus esperanzas, su idealismo, sus ideales, se los aplastó el sistema y entonces se convirtió en un cínico. Y eso nos pasa a nivel cultural, la era de Acuario aplastada, y a nivel personal, nuestros ideales de juventud aplastados y nos convertimos en cínicos. Nosotros juramos que no nos convertiríamos como nuestros padres y lo hicimos, ¿no? Muchas personas. Y entonces cualquier cosa que exponga esa herida nos va a gatillar para protegernos. Y una de esas protecciones que empleamos es el cinismo. Y el cinismo completamente dice que no a todo lo que sea loco, inocente o irracional, que es precisamente lo que necesitamos para movernos a la nueva historia. Nos dicen que ser loco, que ser creyente, que ser irracional, ¿no? Irracional, es poco práctico.
¿Tú crees que con tus ideales vas a llegar a algún sitio? ¿No ves que el mundo necesita acción? Ya pasamos, o sea, ya nos pasamos tanto de hacer daño que ya con ideales no llegamos a ningún sitio. Necesitamos acción, necesitamos fuerza, necesitamos cambiar las cosas por la fuerza, ¿no? La fuerza, el control. Es impráctico ser creyente en todas estas cosas. Ser idealista es impráctico. El autor del libro, Charles Eisenstein, dice, y estoy de acuerdo, en realidad lo que no es práctico es ser cínico. Porque curiosamente el impráctico, el creyente, el inocente, el idealista, tiene la suficiente, entre comillas, inocencia para intentar cosas y hacer cosas. Mientras que el cínico, en su mayor parte, se sienta sin hacer nada, porque ¿para qué voy a hacer nada? ¿Qué es más práctico? ¿Qué está creando cambio? ¿O qué está creando movimiento? ¿El idealista loco o el cínico que, ¿para qué voy a hacer nada si no hay nada que hacer? Y esto es impráctico. Es mucho más seguro ser cínico, ¿verdad? Nos mantiene protegidos. Pero cuando les decía que es importante que nos demos cuenta de la herida que tenemos, tanto si somos cínicos como si somos creyentes, si la otra persona nos causa ira o nos causa un deseo de defendernos, es muy importante que chequemos esa herida. Porque si no miramos hacia adentro y no vemos de dónde viene esa herida, la vamos a perpetuar. Y cuando tengamos hijos se lo vamos a pasar a ellos. Sería bueno que hiciéramos es que sanáramos la herida real o fuéramos por lo menos conscientes de que existe y está ahí para que no se la pasemos a nuestros hijos. Y por eso es que les decía que el nuevo mundo, la nueva historia, va a tomar 500 años, 5, 10 generaciones. Porque se trata de que cada generación mire para adentro, sea consciente de esas heridas y no se las pase a la siguiente generación, de manera que cada generación tenga una herida cultural menos con la que lidiar hasta que por fin logremos algo más equilibrado, ¿verdad? Y lo vemos en nosotros mismos. El miedo, el cinismo es lo que nos mantiene paralizados, mientras que la naivete, la inocencia, el idealismo es lo que nos hace tomar acción, o por lo menos lo que nos inspira a tomar acción. No sé quién decía por ahí que siempre debemos mantenernos jóvenes. Y por ahí también Steve Jobs decía, stay foolish, stay hungry, decía él, ¿no? Mantente loco, mantente hambriento. No caigas en el cinismo, mantente loco, o sea, esa locura de la juventud, manténla. Porque si no, no vamos a hacer ningún cambio. Y muchos de nosotros, dependiendo del nivel de cinismo que tengamos, necesitamos una evidencia de que esto es real, de que lo que estamos hablando aquí, de que el interbeing, de que el nuevo mundo es real, necesitamos evidencia. Y ahora vamos a hablar de la evidencia en un momento para terminar con este capítulo del cinismo. Necesitamos evidencia, muéstrame que es verdad, muéstrame que la nueva historia es verdad, que no es algo que me estoy imaginando. Y una cosa te voy a decir, y nos lo dice el autor también, nada de lo que yo te pueda contar es prueba de que las cosas existen. Y ninguna cantidad de evidencia que te dé va a ser suficiente para hacerte creer en la nueva historia. Por lo tanto, si te cuesta creer en la nueva historia, si nos cuesta creer en la nueva historia, lo que tenemos que hacer es más bien creer en ella desde otro punto, no desde el punto de la evidencia. La evidencia es de la antigua historia. Si buscamos evidencia y prueba de que lo que creemos es real, no la vamos a encontrar nunca. Más bien pregúntate, ¿qué historia te hace sentir mejor? ¿Qué historia se alinea más conmigo? ¿Qué historia me hace sentir más viva? ¿Qué historia me hace sentir más esperanza? ¿Me hace sentir ganas de vivir y de hacer cosas? Y alinéate con esa historia, porque la evidencia no la vas a encontrar para ninguna de las dos y vas a encontrar evidencia para las dos. Y eso me lleva a con lo que quería cerrar el capítulo del cinismo, que está al principio del capítulo y que es algo que siempre he sentido yo, Jimena, y que no sabía cómo explicar. Y es una cosa que a veces, no muchísimo, pero sí suficientes o bastantes veces, cuando yo he hablado de cosas en mis vídeos sobre la salud, muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, danos citas a estudios que demuestren lo que estás hablando. Y yo toda la vida he pensado, pero ¿por qué tengo yo que probar con evidencia que lo que estoy diciendo es verdad o no? Entonces, nunca he usado estudios, o muy poquitas veces he usado estudios, casi nunca, o referencias a estudios, por dos cosas.
Una, porque cualquier persona que esté metida de verdad en el mundo de la ciencia y de estudiar la ciencia o las ciencias y de estudiar la salud o cualquier tipo de ciencia, sabe una cosa, y es que se puede probar absolutamente todo y cualquier persona puede generar un estudio para probar cualquier cosa. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene del sitio de que la historia antigua o la historia de separación nos ha hecho creer que solo existe una realidad, y no existe solo una realidad. Existen tantas realidades, tantas, que se demuestran en el hecho de que yo puedo hacer un estudio para demostrar cualquier cosa, porque los seres humanos creemos que tenemos creencias porque las estamos basando en evidencia, cuando en realidad es al revés. En realidad, elegimos las evidencias que nos vienen bien para probar las creencias que tenemos. Por lo tanto, yo siempre voy a poder elegir estudios o evidencias para probar que lo que yo digo es, entre comillas, cierto, o que es la realidad. Ese es el primer motivo por el que nunca he utilizado, o si alguna vez lo he utilizado ha sido muy poca, estudios o referencias a estudios de evidencia científica de que lo que yo digo es verdad y lo que dice la otra persona no es verdad. Pero otro motivo que yo no sabía y que cuando lo leí aquí dije, claro, es por esto también, es que la ciencia tal y como está hoy en día es parte de la antigua historia. Nos viene a decir que somos seres, ya sabemos, ¿no? Somos seres solamente aquí para el propio beneficio, que la evolución es destruir al más débil, que el mundo está aquí para atacarnos, estamos rodeados de virus, de bacterias, de patógenos y de todo, que todo nos está intentando matar. El mundo nos intenta matar y nos tenemos que defender del mundo, y que gracias a Dios tenemos un sistema defensivo o un sistema inmune para protegernos, porque el mundo lo que quiere es matarnos. Ay, puede que alguna vez yo también creí eso, claro que sí, hasta que me di cuenta de que la cosa es otra. El mundo no está aquí para matarnos. Somos todos parte de un mismo ecosistema. El ecosistema no está aquí tratando de matarnos. El ecosistema mantiene un equilibrio. Pero una de las cosas es que si yo cito a otra persona que supuestamente tiene más autoridad que yo para probar que lo que yo digo es cierto, estoy perpetuando la historia de separación. Y la historia de, mira, lo que yo digo es verdad porque Francisco Pérez, que es una autoridad, opina lo mismo que yo. Por lo tanto, yo soy superior o mi opinión es superior a la tuya porque Paquito Pérez lo dice. Y Paquito Pérez es una autoridad. Y esa idea de autoridad y de hay una persona aquí y otra persona aquí y otra persona aquí y otra persona aquí, y si no me estás viendo en vídeo, estoy como que hay una persona arriba de la pirámide y luego hay otra persona por debajo y otra persona por debajo y otra persona por debajo. Es historia de separación y de la antigua historia. Es precisamente la historia a la que no quiero pertenecer y es la historia que no quiero alimentar. Si yo quisiera o si cualquier persona quisiera, podemos encontrar estudios, evidencias o lo que queramos para probar que lo que nosotros decimos es, entre comillas, cierto. Y no es cierto porque sea cierto, es cierto o no lo es, porque hay infinidad de posibilidades y de realidades, y los seres humanos en esta historia de separación nos hemos creído que podemos condensar la realidad infinita del universo en una teoría que ha surgido en nuestro cerebro, el cual pensamos que está arriba del todo de la pirámide y está por encima de Dios y del universo, cuando en realidad nuestro cerebro es parte del ecosistema. No está por encima de él, y cualquier idea que surja en nuestro cerebro es parte de la realidad, no es la realidad. Y si yo te hago una cita gigantesca de autoridades que opinan como yo, lo único que estoy diciendo es, mi opinión tiene el sello de aprobación de las grandes autoridades, por lo tanto lo que yo digo va a misa, y se acabó. Usando esta táctica puedes ganar la batalla, pero como dice Charles Eisenstein, pierdes la guerra. Porque lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo, pensar que porque tienes el sello de aprobación de una autoridad de la antigua historia o de esa historia de separación, entonces tienes razón. Recordemos siempre lo que trato de decirles es, solo sé que no sé nada, las realidades son muchas y a lo que nos tenemos que alinear es qué realidad resuena conmigo, qué realidad me hace sentir mejor. Lo que Jimena o lo que Paquito Pérez dice resuena conmigo, por lo tanto voy a vivir ese estilo de vida porque lo que ella o él dice resuena conmigo, no porque me tenga que dar una evidencia en un papel que dice que Paquito Pérez dijo que esa es la verdad y tiene el sello de aprobación de la ciencia. Elijamos lo que queremos creer y a lo que queremos ser y a lo que queremos aspirar de acuerdo a lo que resuene con nosotros,
de acuerdo a lo que nos haga sentir vivos, nos haga sentir esperanza, ganas de actuar, ganas de vivir, de aprovechar esta vida, esta oportunidad y estar aquí, no a lo que diga otra persona que es y por eso lo tengamos que aceptar. Ese es el motivo por el que no utilizo citas y creo que la explicación de Charles Eisenstein es fantástica cuando nos dice: alinéate con aquello que te hace vibrar, no con aquello que otros dicen que es la verdad. Así que espero que este episodio te haya hecho vibrar, espero que este episodio te haya hecho sentir algo. ¿Qué te ha hecho sentir? Cuéntamelo abajo en los comentarios, por favor. Abre debate, conversen entre ustedes, me encanta leerlas. Díganme lo que están sintiendo, para mí es muy importante, se los repito una y otra vez. Por favor, suscríbete a este podcast. Lo puedes escuchar en iTunes, en Spotify, lo puedes escuchar en el blog. El blog lo encuentras en jimenadelaserna.com y en Jimena de la Serna con X, jimenadelaserna.com, encuentras también todos mis recursos gratuitos, todos mis regalos, mis test gratis, todas las cosas, todos los productos que yo tengo y los servicios están pensados en llevarnos de nuevo a la vida de la nueva historia en lo máximo que yo pueda y que yo entienda que es, si te hace vibrar lo que yo hago, te regalo todas esas cosas. Y en jimenadelaserna.com también vas a encontrar mis programas de pago si quieres formar parte de ellos y apoyar así lo que yo hago, ¿ok? Y lo que hacemos juntas. Hágaslo como lo hagas, tanto si decides compartir gratuitamente mis productos gratis y mis podcasts y mis vídeos, eso es parte del regalo, gracias por eso. Como si decides entrar en mis programas de pago, eso es parte del regalo y te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo gigantesco. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda, hasta que nos volvamos a ver, haz aquello que resuene contigo, no lo que tenga el sello de aprobación. No busques evidencia. La evidencia está dentro de ti. Escúchate. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelaserna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.